Armas a exponer un pensamiento cristiano sobre la situación que estamos viviendo como chilenos. Y no solo como chilenos, sino también en toda Latinoamérica. Es la cuarta vez que vengo aquí a la Plaza de Armas en Santiago para exponer un pensamiento cristiano basado en la palabra de Dios. Hoy día voy a hacer mi reflexión en el libro de Daniel, capítulo 6, versículos 6 y 7. Voy a contarles un poco la historia. Daniel era un preso político llevado por los babilonios en calidad de esclavo en el reinado de Nabucodonosor. Y en ese tiempo Nabucodonosor promulgó un edicto, una ley, que establecía que durante una cantidad de tiempo, durante unos días, voy a ser más específico, durante unos días, dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey Nabucodonosor, sea echado en el foso de los leones. Una ley extraña, rara, pero no es raro porque hay muchas leyes extrañas que rigen las naciones. Todo depende de la clase de político o politiquero que esté a cargo del país. Bueno, este hombre con delirio de Dios, llamado Nabucodonosor, junto a sus diputados, senadores y alcaldes de la época, promulgaron entonces una ley que durante 30 días nadie en todo el territorio gobernado por los babilonios podría hacer una oración a algún dios o algún hombre que no fuera el rey Nabucodonosor. Y allí se encontraba Daniel, un piadoso creyente judío que adoraba a Jehová de los ejércitos, y los gobernadores sabían que Daniel oraba 3 veces al día con las ventanas de su habitación abierta, y él oraba mirando hacia la tierra que anhelaba volver, porque era un expatriado, Daniel, un expatriado en la tierra de Babilonia. Él era un judío expatriado, como muchos expatriados que están aquí, muchas personas dispersas que están aquí de otros países que han tenido que arrancar por los pésimos gobiernos que están gobernando este sector de Latinoamérica. Bueno, Daniel era uno como ustedes, pero tal vez había una diferencia, sí. Daniel era un hombre que creía en Dios, se confiaba a la fuerza, misericordia y poder de Dios, y oraba 3 veces al día, pidiéndole a Dios que tuviera misericordia de los expatriados que se encontraban y los dispersos y presos políticos que estaban en Babilonia. Bueno, estos gobernantes canallas y descriteriados pensaban que Daniel iba a tener miedo del edicto o de la ley del emperador, y por miedo a ser echado en el foso de los leones iba a dejar de orar a Dios. Lo real es que eso no sucedió, porque la Biblia dice que cuando Daniel, este expatriado piadoso, supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes, como lo solía hacer siempre. Es decir, Daniel, entre ser fiel a Dios o fiel al rey de Babilonia, a la política de Nabucodonosor, él prefirió seguir siendo fiel a Dios. Esa es un poco la historia de estos versículos. Estamos, no sé si usted lo sabrá, estamos a 15 días del aniversario de la Reforma Protestante Luterana, cuando el monje agustino Martín Lutero, en una catedral como esta que está frente a mí, en las puertas de la catedral de Wittenberg, clavó 95 tesis
o desafíos doctrinales para discutirlos en la plaza de Wittenberg con los teólogos católicos romanos. Eso sucedió el 31 de octubre de 1517. Estamos a 15 días de celebrar ese gran evento donde surgen los protestantes. ¿Qué son los protestantes? Bueno, los protestantes somos católicos romanos que decidimos enfrentar al Papa con sus mentiras, engaños y estupideces de la época, aunque siguen siendo tan estúpidos hoy como antes. Entonces se hizo una protesta generada por curas, obispos y teólogos. Ya llevamos más de 500 años de la reforma del siglo XVI realizada por el profesor de teología y monje agustino Martín Lutero. Esto es un hito histórico. Cuando el valiente monje agustino y profesor de teología protestó el 31 de octubre de 1517 por el abuso de la Iglesia Católica Romana en la época. Bueno, muchos evangélicos que no forman parte de la tradición luterana ni siquiera tienen el catecismo de Lutero, ni conocen el catecismo de los padres protestantes. Sin embargo, se unen porque la señora Bachelet, que nada sabía de teología, una mujer ignorante en materia de religión, se le ocurrió declarar aquí en Chile que el 31 de octubre sería el día de los protestantes y la iglesia evangélica. No, el 31 de octubre por 500 años es el día de los protestantes, padre de los evangélicos. De allí vienen los evangélicos, de la reforma del siglo XVI. Pero la reforma, amigos, fue más que una protesta por las falsas y descaradas indulgencias o ventas de perdón que hacía la Iglesia. Usted sabe que la Iglesia Católica Romana construyó el Vaticano o la Capilla de San Pedro vendiendo perdones de pecado para los muertos, que podía sacar a su pariente del purgatorio y darle 1000 años de perdón si usted pagaba una buena cuota y la dejaba caer en un cofre que andaba trayendo un monje que se llamaba John Tetzel. Siempre esta Roma pagana se aprovechó de la pobreza de la gente diciéndole que por plata sacarían a sus parientes del purgatorio. Y todavía muchos de estos inteligentes que están aquí pagan una misa para que le saquen a su pariente que se está friendo a fuego lento del purgatorio. Contra eso protestó Martín Lutero y le dijo esto al Papa. Una de las tesis de Lutero dice esto: si el Papa tiene el poder de sacar las almas del purgatorio, ¿por qué no lo hace por amor y no por dinero? ¿Sí o no? Si el Papa tiene el poder de restar años de purgatorio a los seres queridos, ¿por qué no lo hace por compasión en vez de por dinero? Querían matar a Lutero. Este monje, este sacerdote, había dado en el clavo. Bueno, la reforma fue más que una protesta por las falsas y descaradas indulgencias que vendía el Papa de la época. La reforma, amigos, también se enfrentó al Estado. Y aquí es donde me voy a detener más en mi plática de hoy. La reforma se enfrentó al Estado. Sí, a un Estado que quiso dominar sobre la conciencia de los cristianos alemanes. Cuando Carlos V, el emperador, ordenó a los príncipes que habían abrazado las doctrinas de Lutero, le dijo esto Carlos V, emperador de todo el Sacro Imperio Romano, le dijo a los príncipes de Alemania: el día de todos los santos, el 1 de noviembre, todos ustedes tendrán que unirse a la procesión para adorar al modo católico romano. Eso dijo Carlos V a los príncipes. Este viernes, este 1 de noviembre, ustedes van a adorar, unirse a la procesión al modo católico romano para adorar a la Virgen. Los príncipes valientemente dijeron al emperador: no lo haremos, no lo haremos. Y allí se hizo visible el espíritu
de un cristiano protestante. Se reafirmó la independencia de la fe, dejando claro que solo Dios es el Señor de la fe de un cristiano y no el Estado. Eso es lo que dejó claro la reforma de Lutero. Un cristiano, dijo Martín Lutero, no es esclavo de una iglesia corrupta, ni tampoco es esclavo de un Estado que mediante la fuerza de la ley intenta dominar la conciencia y la fe de quienes reconocen que solo Dios y su Hijo Jesucristo son los legítimos soberanos de toda la creación. Lo que Lutero y los príncipes alemanes de la Reforma dijeron es: los protestantes no nos arrodillamos ante el gobierno comunista, de derecha o de centro derecha, nos da lo mismo, ni ante el ejército, ni ante la policía, ni ante la tortura. Los protestantes no doblamos la rodilla ante el Estado. Eso dijo Martín Lutero. Y aquí está mi cabeza, dijeron los príncipes. Córtela, señor emperador. El emperador no halló qué hacer. Todos los príncipes de Alemania se habían rebelado y tuvo que aceptar que Alemania católica romana surgiera el catolicismo protestante enseñado por el pastor Martín Lutero. La fidelidad, hermanos y amigos, la fidelidad incondicional de un creyente está dirigida en una sola dirección: la persona de Dios. Esa es la característica de un cristiano. Los cristianos ya tenemos rey, se llama Jesucristo el Señor. Y los presidentes o presidentas, cualquiera que estos sean, ricos o pobres, da lo mismo, son simples criaturas de Dios nuestro soberano creador. Lo acepten o no lo acepten, problema de ellos. Pero nosotros los cristianos reconocemos que Dios es el soberano de toda la creación. Cielo y tierra pertenecen a Él. No hay ley para un cristiano protestante, no hay ley que subyugue a un cristiano cuando tal ley pretende alzarse a alturas mayores que los mandamientos y estatutos del Señor. Para un cristiano protestante no hay ninguna ley superior a la ley de Dios. Hágala esta el Estado del Vaticano o el Estado chileno, o lo mande a decir el imperio ruso o norteamericano o chino. Para un cristiano no hay ley superior a la ley de Dios. Da lo mismo que un Estado diga si lo que dice es pronunciado por mentes calientes que, ebrios por el insignificante poder humano, llegan a la locura de creer que todo debe ser obedecido por el solo hecho que ellos lo redactan en un papel y luego lo imponen como ordenanza de la República. Ante tal enajenación y absurdo, Daniel no dudó en desobedecer una mala ley y seguir siendo fiel al único rey y legislador que tiene derecho absoluto a normar la vida de sus seres creados. Daniel dejó claro con su desobediencia civil que reconocía a un solo Dios con poder determinante en su vida. Ese Dios es Jehová de los ejércitos. Claro, el Estado entonces del momento hizo uso de su poder humano y condenó a Daniel a morir en un pozo de leones hambrientos. Pero Dios le salvó. Dios salvó a Daniel quitando el hambre de las fieras. Y Daniel ningún daño sufrió. ¿Por qué? ¿Por qué Dios salvó a Daniel? Porque Daniel no pecó cuando desobedeció una ley absurda y atea. Porque Dios no respalda leyes inmorales ni aprueba poderes mal usados, no importa quién sea el que tenga dicho poder. Amigos, lo que Daniel dijo
al no obedecer el edicto del rey de Babilonia. Lo que Lutero dijo ante los príncipes alemanes, ante el emperador Carlos V, es que no es la tierra la que mandará al cielo, es el cielo el que manda a la tierra. Por eso oramos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como es hecha en el cielo. De manera entonces que si la imposición de la tierra no está de acuerdo con las imposiciones del cielo, los verdaderos creyentes seguimos obedeciendo al cielo antes que a cualquier gobernante de la tierra. La historia cristiana está llena, amigos, de desencuentros entre el poder civil, el Estado y la fe intransigente. El Imperio Romano persiguió a las comunidades de Jesús por no querer adorar al emperador como un dios. Mató miles de cristianos. Los musulmanes actualmente matan cristianos por no aceptar el Corán de Mahoma como si fuese palabra de Dios. Y la Inquisición del catolicismo romano asesinó, torturó y mutiló miles de cristianos que profesaban la fe protestante. Y los comunistas actualmente asesinan cristianos en sus regímenes porque los valores cristianos chocan con los valores totalitaristas del comunismo. La Iglesia cristiana siempre, amigos, siempre ha sufrido por la firmeza de sus convicciones y nunca ha permitido que su libertad sea encadenada por gobiernos o religiones de arreglos y concertación humanas, porque nosotros creemos en un solo Dios y Señor, dador de la vida. Jesucristo es nuestro Señor. Por eso, en octubre, mes de la Reforma, cantamos un himno nacional nuestro, de los protestantes. El himno de la Reforma dice con fuerza: nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Este 31 de octubre, muchas capillas recordarán la valentía y hazaña del sacerdote luterano, el sacerdote libertario Martín Lutero. Pero yo quiero que piensen en esto, amigos, para finalizar. La Reforma protestante no solo protestó contra una iglesia depravada y corrupta. La Reforma protestante también protestó contra un Estado político que quiso gobernar la conciencia, la libertad de culto, la fe y la moral de la sociedad cristiana. El eco protestante que retumbó desde las puertas de la Catedral de Wittenberg fue: ¡libertad! ¡Libertad! Solo Dios es el Señor de las conciencias. Ese fue el grito libertario de la Reforma del siglo XVI. ¡Libertad! ¡Libertad del Papa! ¡Libertad de ideas políticas que se entrometen en los sagrados campos del Señor! Y lo dijo Jesús con estas palabras: al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Feliz 31 de octubre, hermanos protestantes, luchadores de la libertad, libertarios de la conciencia. Y Dios les bendiga para votar en estas elecciones en Chile por alguien que represente los valores cristianos y podamos así mantener nuestra libertad que los comunistas quieren quitarnos en Chile. Dios bendiga Chile para siempre.